Pues a mí lo que me preocupa es el manoseo que hemos visto en lo medioambiental Ujú. y en lo que tiene que ver el cambio climático. Y es un manoseo político, es un manoseo que refleja intereses distintos al bien común. ¿Cómo entiende usted lo ambiental en su visión de país, en Colombia? De manera que en su visión de país, ¿usted cómo ve la transición energética? Hay otro tema que es como espinoso, que es el fracking. Digamos, ¿usted qué opina del fracking? Pues yo lo que opino es que ¿El cambio climático existe, sí o no? ¿Cuál cree usted que podría ser el papel de la biodiversidad en el largo plazo de Colombia? y hoy necesitamos más política que nunca, no politiquería, Ujú. necesitamos política como instrumento para construir acuerdos. Y el primer acuerdo fundamental es el de supervivencia, que es el medio ambiente. Hola, antes de pasar con esta nueva entrega de conversaciones de poder ambiental, quiero aprovechar para recordarte que Poder Ambiental es un espacio que busca cada vez hablar más y mejor de medio ambiente. Y para lograr eso necesito que me ayudes con una cosa, y es que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en TikTok y en Instagram como poder.ambiental y nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Poder Ambiental. Si nos sigues, es más fácil que cada vez tengamos mejores invitados para tener mejores conversaciones. Recuerda, lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Muy buenos días a la gente de Poder Ambiental. Profundamente emocionado el día de hoy porque estamos acá con, me dijo que no le dijera doctor, de manera que va a hacer lo posible. Estamos acá con Juan Manuel Galán, que es el director nacional del Partido Nuevo Liberalismo. Juan Manuel, voy a tratar de no decirle doctor. Muy buenos días y bienvenido a Poder Ambiental. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Honrado de estar acá para tratar el tema más importante para la humanidad y para el país. Súper. Juan Manuel, empecemos por favor como por una pregunta básica y es, ¿cómo entiende usted lo ambiental en su visión de país en Colombia? Lo ambiental, especialmente el agua, debe ser el eje articulador de la visión de país. Debe ser además transversal a todos los sectores. Todos los proyectos de desarrollo tienen que incluir el componente ambiental, especialmente tenemos la responsabilidad de diseñar un sistema de gestión del agua. Hemos tenido una legislación en la que Colombia siempre ha sido pionera, muchas veces, pero no somos pioneros a veces en la aplicación de esa legislación, en la implementación. Y lo que nos ha faltado es un sistema de gestión del agua, porque no se trata de tener más agua, no se trata solamente de tener nuevas tecnologías, sino se trata de cómo administramos el recurso hídrico, de dónde se gasta más agua, de cómo, si vamos a proyectar el desarrollo de la altillanura, de la Orinoquía, como un desarrollo agroindustrial, vamos a gestionar el agua que nos va a permitir darle sostenibilidad a ese desarrollo, de ese modelo agroindustrial en la Orinoquía, que es un modelo pues, que ha desarrollado Brasil con mucho éxito, pues es el segundo exportador mundial de alimentos en este momento, pero tenemos que aprender de las lecciones que Brasil ha tenido también en esta materia. Pero ante todo, un sistema de gestión del agua es fundamental y que sea transversal lo medioambiental a todos los sectores del desarrollo. Ok, el agua, digamos que requiere como la organización del territorio alrededor del agua, ¿no? Yo hoy preparando la entrevista veía una intervención suya de hace unos años que hablando del Ministerio de Ambiente era el que tenía que dar lineamientos alrededor de los limitantes ambientales. Eh, digamos, ¿usted qué opina de cómo se manejan los límites entre lo ambiental y el desarrollo, cierto? Porque digamos que usted
puede dejar crecer como el aparato económico hasta un punto y usted dice, probablemente esto hay que dejarlo quieto para que podamos tener los ecosistemas bien. ¿Cómo se gestionan esos elementos, como esos conflictos entre conservar el aparato del agua y el desarrollo? ¿Usted cómo ve eso? El lenguaje que utilizamos es muy importante. Yo Ujú. no creo en el desarrollo sostenible, yo creo en el desarrollo regenerativo, Ok. porque sostener es como, bueno, pongámonos la meta de mantener donde estamos. Ujú. No, pongámonos las metas de regenerar, de un desarrollo regenerativo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con reforestación, que es el problema ambiental más grande que tiene Colombia y más importante, más prioritario, más urgente de resolver. ¿Cómo vamos a lograr que esa reforestación signifique también oportunidades de ingresos para la gente, que signifique productividad para las comunidades, desarrollo? Yo creo que lo que tenemos que empezar a mirar es que el medio ambiente es un gana-gana para todos Claro. y hablar de desarrollo regenerativo. Regenerativo, bien. Juan Manuel, hay otro tema que es ambiental del que se habla muchísimo y es la transición energética. Entonces, Colombia tiene una realidad económica y es que nosotros dependemos muchísimo del petróleo y de la minería, ¿cierto? Y la transición energética supone unos cambios en eso. De manera que en su visión de país, ¿usted cómo ve la transición energética? Y sí, ¿cómo se opera eso en su visión de país? Pues tenemos que seguir trabajando en reconfigurar la matriz energética del país e incluir los renovables cada vez más. Toda la energía que se pueda producir y generar a través de los renovables. El agua, pues ha sido un componente a través de las hidroeléctricas eh, interesante. Creo que las pequeñas hidroeléctricas también es un tema que hay que estudiar, que hay que saber y recoger evidencia científica sobre el impacto que eso tendría. Ujú. La eólica, pues en La Guajira esos proyectos pues han tenido dificultades y problemas porque pues han transformado el territorio en términos pues estéticos y pues las comunidades que han habitado esa zona del país, que pues su territorio tiene una relación con el territorio ancestral, sagrada, hay que entrar a concertar con ellas, no a chocar con ellas Ujú. y a darles participación en cualquier proceso, proyecto de generación, como es el modelo que ha implementado, por ejemplo, EPM, que le ha dado participación a esas comunidades en los beneficios del proyecto, de los proyectos de energía eólica, pero también estudiar pues diversas fuentes de generación de energía porque ese es un reto que tenemos. Es decir, el Ujú. mundo tiene un reto de que en los próximos 4 años va a aumentar la demanda de electricidad un 50% en el Ujú. mundo, presionada por los centros de datos que soportan la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. Entonces, ¿cómo vamos a responder al aumento de esa demanda en el caso de Colombia? En el caso pues de la costa Caribe hemos visto los problemas que han sufrido los usuarios de las tarifas de energía que tienen que pagar una cantidad de sobrecostos Ujú. que no tienen que ver con el consumo Ujú. que tienen en sus hogares, sino con una cantidad de arandelas que les han colgado a las tarifas de energía. Pero finalmente lo importante es que la transición energética sea una transición, que no sea abrupta, que sea responsable y que sea equilibrada y que tenga también como un combustible interesante, pertinente para esa transición, el gas natural. Ujú. La explotación de gas, que pues el gas, cuando se incrementan las tarifas de gas, porque estamos importando gas y se ha encarecido el gas, eso ha golpeado a las comunidades más vulnerables que dependen del gas para pues, alimentarse, para una cantidad de cosas. Entonces la transición tiene que ser una verdadera transición y tenemos que explorar, invertir.
en proyectos de generación de energía para reconfigurar pues nuestra matriz energética con fuentes renovables. En esa línea, digamos que cuando usted habla del 50% más de energía, digamos, ahí hay un actor importante que es la ANLA, ¿no? La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Usted cree que esa es una organización que podría ser más eficiente? Porque digamos que en este momento hay varios proyectos de energías renovables que podrían ir más avanzados y que no han avanzado lo que tendrían que avanzar. Hay una parte que tiene que ver con consultas previas, pero hay otras que tienen que ver con licenciamiento. ¿Usted piensa que la ANLA, dentro de estas cosas, pues que son cosas como nuevas, ¿cierto? Es decir, licenciamiento de proyectos de gas y todo ese tipo de cosas, ¿usted cómo ve el papel de la ANLA y si usted piensa que podría ser más eficiente la institución? Yo creo que podría ser más eficiente a través de evitar que las licencias ambientales se puedan convertir en un negocio particular. Ujú, Necesitamos también debatir, discutir, concertar una ley estatutaria que regule la consulta previa. Eso es ujú, muy importante, porque las minorías no pueden imponerse al interés general. Es ujú, decir, el interés general, desde que sea sostenible, obviamente, regenerativo, como hemos hablado, desde que eso signifique progreso para el país, no puede ser que las minorías lleguen a bloquear esas posibilidades para el país. ujú. Y eso es lo que ha pasado en muchos casos, en el tema del licenciamiento ambiental. Y tener un sistema de información, porque una cosa que hemos detectado en todos los sectores, no solamente en lo ambiental, es que no hay sistemas de información. Si uno mira la salud, no hay un sistema de información en el sistema de salud, unificado, articulado. Si uno mira la educación, tampoco hay un sistema de información adecuado. Y así en todos los sectores. Entonces, yo creo que lo ambiental también necesita ese sistema de información robusto en donde los proyectos avancen, eh, pero obviamente que eso signifique el desarrollo regenerativo y que la ANLA pues opere de una manera más eficiente. Ok. Y en esa línea con el desarrollo regenerativo, hay otro tema que es como espinoso, que es el fracking. Digamos, ¿usted qué opina del fracking? Pues yo lo que opino es que debe ser la ciencia y la evidencia la que guíe si esa modalidad de explotación y de producción es viable o no. Ujú, Lo que yo sé es que las profundidades a las que se hace el fracking son mucho mayores a donde están los acuíferos superficialmente. Es decir, ujú, por lo general las fuentes de agua están a 200, 300 metros de profundidad y el fracking se hace a 1000 metros. ujú, Pero ya hay tecnologías que han avanzado, experiencias, por ejemplo, Ecopetrol en el Permian Basin, allá en Estados Unidos, en donde están explotando a través de fracking ujú, esa cuenca, han adquirido experiencia y han, por ejemplo, hecho pozos con revestimientos de 6 capas en concreto y en acero, en donde además la combustión se hace internamente para evitar emitir al aire contaminación y ujú, contaminar el aire. Se recicla el agua, han logrado hasta reciclar el 100% del agua. El consumo del agua, entiendo, en la vida de un pozo, que es en promedio 20 años, es un tercio de con lo que tiene una piscina olímpica. ujú, Pero pues repito, todo eso hay que verificarlo con pilotos que se puedan hacer en el Magdalena Medio, por ejemplo en Puerto Wilches, ujú, donde pues se ha establecido que hay un gran potencial, pilotos que arrojen una evidencia técnica, una evidencia científica de acuerdo al territorio, a la topografía y además con la participación de las comunidades. Es muy importante que haya una comunicación, una socialización, una pedagogía y que las comunidades estén informadas de todas esas fases de pilotos eventuales que se hagan para establecer si es viable o no esa producción. Pero eso lo haría Ecopetrol, que repito, el 12.6% de los ingresos hoy de Ecopetrol vienen
de explotaciones de fracking, especialmente en el Permian Los Basin. Estados Unidos, correcto. Sí. Doctor Galán, bueno, ahí se nos salió uno, un doctor. ¿El cambio climático existe, sí o no? Sí existe. La evidencia científica, la ciencia ha demostrado que existe un calentamiento global, que existe además desde hace mucho tiempo una disrupción de, del agua, de los ciclos del agua, porque Ujú, finalmente el cambio climático tiene que ver con una disrupción de los ciclos del agua. ujú, Y por eso tenemos ya fenómenos que antes eran extraordinarios, que se volvieron ahora la normal, pasar del niño a la niña. Ya no, ya no hay un periodo de normalidad, sino estamos entre el niño y la niña, sequía o lluvia en exceso, y tenemos que adaptarnos y prepararnos para eso, pero pues nosotros no somos los principales emisores de gases contaminantes a la atmósfera, son los países industrializados, ujú. los que ahorita pues están alcanzando niveles de industrialización como India, como China, como el mismo Estados Unidos u otros, que deben compensar a los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, como lo es Colombia, por su topografía, porque pues el territorio nuestro hace que seamos mucho más vulnerables al cambio climático que otros países. ¿Usted qué lectura tiene de cómo el cambio climático se ha vuelto un elemento cada vez más geopolítico? Digamos que uno ve líderes globales en el norte global, inclusive aquí en el sur global, que se van hacia la derecha y que niegan hacia el cambio climático. ¿Usted piensa que eso tiene como el riesgo de expandirse y que el cambio climático se vuelva o sea, que el negacionismo del cambio climático se vuelva una bandera de la derecha? ¿Usted cómo lee eso? Pues a mí lo que me preocupa es el manoseo que hemos visto en lo medioambiental Ujú, y en lo que tiene que ver el cambio climático. Y es un manoseo político, es un manoseo que refleja intereses distintos al bien común de precisamente entender que pues todos estamos embarcados en el mismo barco ujú, ujú. y que lo que le pase al planeta pues nos va a afectar a todos. Y tenemos que adquirir esa conciencia colectiva, que es la conciencia medioambiental, de la cual hablaba Teilhard de Chardin, famoso filósofo jesuita, que hablaba de la evolución ascendente de la conciencia hacia la conciencia colectiva que los seres humanos deberíamos tener. Y es el medio ambiente y es el llamado de las nuevas generaciones, de los jóvenes, que nos hacen ese llamado de atención a ese estado de conciencia medioambiental que tenemos que alcanzar, que esté por encima de los intereses económicos a corto plazo que cada uno tiene, porque se trata de la supervivencia del planeta y la supervivencia de los seres humanos, y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo vamos a trabajar ese reto, que es un reto y un desafío para toda la humanidad. ¿Usted cree que el medio ambiente es un elemento que permite generar estos puentes entre izquierdas y derechas, probablemente y centro? Es decir, hay un elemento como para generar puntos de acuerdo, lo ambiental. Debería ser un punto de unión, un punto de acuerdo. O sea, si algo nos debería obligar a ponernos de acuerdo y a desideologizar y a evitar los dogmas ideológicos que manosean el tema medioambiental, es la evidencia, la ciencia. Ese debe ser el parámetro para actuar y para trazar una visión de corto y mediano alcance Ujú. de qué vamos a hacer para responder a ese desafío medioambiental con una conciencia y un tema que nos puede unir. No nos debería separar y dividir. El medio ambiente nos debería unir. Y en esa línea, yo preparando esta entrevista estaba viendo una entrevista que usted dio en el 2022. Usted hablaba sobre la biodiversidad como un elemento importante para Colombia. Entonces la pregunta es, ¿cuál cree usted que podría ser el papel de la biodiversidad en el largo plazo de Colombia? Creo que es fundamental, es la visión de país. La visión de país es la biodiversidad.
pero hay que trazar el ordenamiento territorial de acuerdo a esa visión de país. Hay que alinear las políticas de Estado a esa visión de país, porque comparándonos con los demás países, ¿qué es lo que hace Colombia única? Su biodiversidad, De acuerdo. su diversidad regional, su diversidad cultural, las oportunidades que hay para el turismo de experiencia biodiversa, los observadores de aves, por ejemplo, Ujú. que en el mundo es algo muy importante. La pesca, la investigación en biodiversidad, todo eso. La investigación, pero si nosotros seguimos investigando o invirtiendo más bien en investigación y desarrollo el 0,27% del Producto Interno Bruto, cuando hay países que están alcanzando el 5 o el 4, pues yo no digo que saltemos al 5% del Producto Interno Bruto de una sola vez, pero sí, por ejemplo, pongamos una meta a corto plazo de llegar al 1%. Y esa no es una responsabilidad solamente del sector público, es una corresponsabilidad. El sector privado debe orientarse mucho más a reinvertir sus ganancias en investigación y desarrollo y no solamente pues en sacar las ganancias o guardarlas, sino la investigación y el desarrollo, y la biodiversidad sí que necesita investigación y desarrollo, porque además la biopiratería nos Claro. va a costar y nos está costando un altísimo precio a los colombianos perdiendo ese patrimonio. Deberíamos tener una expedición genética, como la expedición botánica que hizo Ujú. José Celestino Mutis, emprender una expedición genética para saber ese patrimonio genético representado en nuestra biodiversidad, cómo lo podemos potencializar, desarrollar como oportunidad de crecimiento, la bioeconomía. También mirar la economía azul. Tenemos Ujú. dos océanos, tenemos la reserva Seaflower de San Andrés y no hemos hecho una investigación a fondo de ese patrimonio que tenemos. Correcto. La última pregunta específica que le iba a hacer es, el bioma amazónico en Colombia es un poco menos de la mitad del territorio colombiano, es muy grande, ¿no? ¿Usted cómo cree que se debería financiar la conservación de la Amazonía? La pregunta va a que la Amazonía colombiana beneficia no solo a los colombianos, sino al mundo en general. ¿Usted cómo cree que se podría financiar? Bueno, lo primero que yo diría es que no deberíamos ver como algo aislado de la Amazonía, Ujú. porque la Amazonía, por ejemplo, está conectada con la Sierra Nevada, que es el corazón de la tierra para los tres pueblos que la habitan, los Cancuamos, los Cogis y los Arhuacos. Eh, Todo eso está conectado y es un sistema. Entonces lo que hay que abordar como financiación también, recuperación, protección, regeneración, es el sistema como un todo. Y convocar a los países industrializados para que inviertan, porque es que no es un gasto que están haciendo, es una inversión que a ellos los beneficia, que a ellos los toca. Lo que pasa es que ahora, con los conflictos y las guerras que estamos teniendo, los presupuestos de los países, por ejemplo de los países europeos, están siendo todos reorientados hacia la La defensa, defensa, correcto, sí. hacia comprar armas, hacia sostener a la OTAN. Entonces, toda esta guerra comercial en la que nos embarcó el gobierno de Estados Unidos, pues no sabemos qué consecuencias vaya a tener. Ujú. Algunos pronostican que vamos a tener un invierno nuclear económico. Dios. Es de esas proporciones es la consecuencia de esta guerra de aranceles y esta guerra comercial que estamos presenciando, y eso nos va a golpear y nos va a afectar, y no son decisiones que dependen de nosotros, Ujú. son decisiones que se están tomando lejos de nuestras fronteras. Pero hay que persistir, hay que perseverar en mostrarle al mundo el interés. Esto no es solamente una cosa de altruismo empresarial, industrializado de los países ricos que nos ayudan a conservar y a proteger el patrimonio ambiental biodiverso que tenemos y el sistema biodiverso que tenemos en Colombia, sino es su interés el que está de por medio, porque repito, esto es una conciencia colectiva, la conciencia ambiental. Correcto. Eh,
Juan Manuel, nosotros aquí en Poder Ambiental tenemos una tradición y es que le hacemos la misma pregunta a todos los invitados y todas las invitadas. Para usted, ¿qué es poder y para usted, qué es política? El poder es servir. El poder tiene que ser sinónimo de servicio, porque si no, no tiene sentido. Ser poderoso para qué, como decía Darío Echandía, el poder para qué, el Ujú, poder para servir. ujú. ¿Y la política? Y la política es el instrumento para construir acuerdos. Y hoy necesitamos más política que nunca, no politiquería, Ujú. necesitamos política como instrumento para construir acuerdos. Y el primer acuerdo fundamental es el de supervivencia, que es el medioambiental. Súper, perfecto. Lo escucharon ustedes, entonces muchísimas gracias a todos por vernos, de manera que pueden seguir al doctor Galán en sus redes sociales. Yo las voy a poner aquí en la descripción para que todos lo sigan y muchísimas gracias, doctor No, mil Galán. gracias, un gusto. Muchísimas Gracias gracias. por todo. Gracias a todos.